Psiques. Psicología para caminar la plenitud. Psicología esencial. Parte 2. Boletín Psicosatori. Vivir profundamente. El arte y la ciencia de la transformación en la vida cotidiana. Marilyn Mandala Schlitt, Cassandra Bietten y Tina Amorok. Son muchas las personas procedentes de tradiciones y sustratos culturales muy diferentes que experimentan auténticas transformaciones de conciencia, momentos que modifican para siempre nuestra vida, que pueden llegar a través de vías muy diferentes, desde la meditación y la oración hasta una tragedia personal o una enfermedad que pone en grave peligro nuestra vida. En el artículo que presentamos a continuación, extraído de su libro Living Deeply, The Art and Science of Transformation in Everyday Life, las doctoras Marilyn Mandala Schlitt y Cassandra Bietten y la doctora en psicología Tina Amorok, científicas pioneras del Institute of Noetic Science, invitan a explorar los factores que, independientemente de las creencias o de las circunstancias de las que se derivan, favorecen estas transformaciones. Veamos ahora los datos recopilados por individuos de sustratos completamente diferentes, todos los cuales han experimentado momentos de transformación muy profunda. Y entre las muchas cosas que han descubierto, cabe destacar algunos principios básicos para abrir y profundizar en el proceso de transformación de nuestra vida. Este es un momento único en la historia de la humanidad. Nunca antes habíamos tenido la posibilidad de acceder a tantas visiones del mundo, sistema de creencias y formas de entender la realidad. Los monjes budistas se sientan con los científicos de Harvard a charlar de la neurociencia de la atención plena. Los curanderos indígenas trabajan mano a mano con los médicos en el tratamiento de pacientes en grandes hospitales, y la física cuántica y los biólogos de los sistemas vivos están confirmando las visiones espirituales de la conciencia sostenidas por las grandes tradiciones. Este compromiso entre formas diferentes de entender la realidad está llevándonos a descubrir nuevas formas de vivir en la niebla de la complejidad. La convergencia entre la antigua sabiduría espiritual y las últimas comprensiones científicas del mundo y el lugar que en él ocupamos está proporcionándonos nuevas respuestas a las viejas preguntas de siempre. ¿Quién soy? ¿En qué puedo llegar a convertirme? En ese ensayo veremos algo de lo que sobre las transformaciones de conciencia nos ha enseñado el programa de investigación puesto en marcha por Edgar Mitchell, un astronauta del Apolo 14 que en 1973 fundó el Institute of Noetic Science. Habiendo tenido la extraordinaria oportunidad de viajar a la Luna, Mitchell había ocupado el asiento de la ventana durante el viaje de vuelta a casa, un viaje durante el cual experimentó una revelación que transformó por completo el objetivo y el sentido de su vida. En aquel momento se dio cuenta de que la crisis fundamental que estamos atravesando no se debe a cuestiones relativas al mundo externo, sino a una visión defectuosa e inadecuada del mundo. La misión explícita del IONS, Institute of Noetic Science, consiste en explorar la conciencia tanto a través de la ciencia como de la experiencia humana
para, de ese modo, alentar la transformación individual y colectiva. El conocimiento no ético es el conocimiento al que accedemos directamente a través de nuestra experiencia subjetiva, de nuestra autoridad interna. Este conocimiento puede asumir la forma de una intuición que nos ayuda a tomar una decisión o de una revelación que nos hace dar un paso revolucionario hacia adelante. Además, las experiencias no éticas suelen transmitir un nivel inusual de autoridad que nos abre a nuevas comprensiones y formas de ser. El tipo de conocimiento transmitido, pues, por la experiencia no ética, difiere del que nos llega a través de la razón o el estudio objetivo del mundo externo. Pero, en nuestra opinión, no solo es posible, sino también necesario aportar al dominio del conocimiento intuitivo la perspectiva y el método científico. Es precisamente la aplicación del enfoque científico al fenómeno no ético el que ha permitido a Jones ahondar en la naturaleza de la conciencia humana y de sus inmensas posibilidades. Experiencias transformadoras como la de Edgar Mitchell no son infrecuentes. El General Social Survey de 2004 descubrió que cerca del 50% de los estadounidenses afirmaban haber sufrido experiencias religiosas o espirituales que acabaron transformando sus vidas. Milley y DeVaca, 1994 y 2001, han descrito un fenómeno que denominan cambio cuántico y al que definen como transformaciones súbitas, espectaculares y duraderas que afectan a un amplio abanico de emociones, cogniciones y conductas. Aunque la ciencia conductual carezca todavía de nombre para referirse a estas transformaciones súbitas, Miller y DeVaca utilizan la metáfora de la física cuántica para referirse a ellas. Según estos investigadores, uno de los rasgos distintivos del cambio cuántico consiste en el reconocimiento de que está ocurriendo algo inusual, algo que modificará nuestra vida de un modo que jamás volverá a ser la misma. En opinión de la mayoría de los entrevistados, estos cambios se presentan de forma completamente inesperada y sorpresiva, y rara vez se recuerdan como eventos voluntarios o deliberados. Otro rasgo distintivo del cambio cuántico es la sensación de que ha sucedido algo profundamente beneficioso y positivo. Según Miller y DeVaca, se trata de un cambio súbito de naturaleza permanente y, en sus propias palabras, los cambios cuánticos transmiten la sensación de haber atravesado una puerta que solo se abre en un sentido y en donde, por tanto, ya no hay posible vuelta atrás. En otoño de 1997, nuestro equipo de investigadores emprendió un estudio centrado en el proceso de la transformación. Para ello, recopilamos centenares de descripciones de las transformaciones experimentadas por personas de profesiones y condiciones sociales muy diferentes. Desde las más mundanas hasta las más amenazadoras, estas experiencias provocaban en los sujetos cambios muy profundos en su sensación de identidad y en su modo de estar en el mundo. En uno de los casos tuvo lugar durante la época en que el sujeto era objetor de conciencia en Vietnam y, mientras estaba rezando, experimentó una extraordinaria paz interior en el mismo instante en que disparaban a sus compañeros. En otro caso, la experiencia ocurrió cuando una madre utilizó la energía curativa para ayudar a su hija a encontrar el equilibrio necesario durante una difícil transición vital, lo que provocó en las dos cambios muy transformadores. Lo más sorprendente, sin embargo, fue que, por más diferentes que fuesen, todas las experiencias parecían unidas por el mismo hilo conductor.
Algunas ocurrían en situaciones excepcionales, mientras que otras tenían lugar en situaciones completamente normales y corrientes. Las había que se veían desencadenadas por experiencias de gran sufrimiento y en cambio otras acompañaban a experiencias de sobrecogimiento y maravilla. Pero en todos los casos, sin excepción alguna, tenía lugar una expansión radical de la visión del mundo y una redefinición de la identidad, del significado y del objetivo de la vida. Más allá de las diferencias de contenido y contexto, el proceso era descrito de manera muy parecida y hasta en ocasiones con las mismas palabras. Independientemente de que las cuente un meditador avanzado o una madre de 3 hijos que jamás ha meditado, todas estas historias apuntan hacia un rico tapiz de experiencias humanas que trasciende toda diferencia intercultural. En la medida en que hemos analizado las historias buscando pautas que arrojasen cierta luz sobre el funcionamiento interno de la transformación, han sido muchas las preguntas que nos hemos formulado. ¿En qué consiste una transformación de la conciencia? ¿Qué es lo que desencadena la transformación? ¿Cómo podemos sostener los momentos que nos llevan más allá de nosotros mismos? ¿Y cuál es el impacto que tienen las experiencias transformadoras en nuestro modo de vivir? En busca de respuestas a todas estas preguntas, apelamos a un amplio abanico de líderes y maestros del movimiento del potencial humano que vivían y trabajaban en el área de la Bahía de San Francisco y entre septiembre de 1998 y mayo de 1999. Convocamos a 3 grupos. Para nuestra sorpresa y alegría, acudieron muy interesados de diferentes programas de transformación que estaban buscando respuestas a sus preguntas sobre el misterio de la transformación. Los debates fueron muy intensos, sinceros y a menudo movilizadores. Entonces llevamos a cabo juntos un minucioso inventario de las experiencias vitales que llevaban a los participantes a expresar la gratitud, los sentimientos de conexión y una fuerte sensación de comunidad, aunque muy a menudo el viaje transformador es solitario, aún para los mismos maestros. Inspirados y todavía con más preguntas que respuestas, decidimos abordar el tema de la transformación con mayor profundidad y un mayor rigor científico. Así fue como, en el año 2002, invitamos a 50 reputados eruditos, maestros y practicantes de todo el mundo para participar en entrevistas de investigación detalladas y a 10 maestros más seleccionados concretamente por representar un amplio abanico de prácticas y filosofías transformadoras para redondear nuestra muestra de investigación. Eran representantes de religiones tradicionales, de filosofías espirituales y de movimientos modernos con raíces en las tradiciones orientales, occidentales e indígenas, y otras modalidades que combinan muchos caminos, habitualmente calificados como integrales. El objetivo al que aspirábamos, abriéndonos a un abanico tan amplio, era el de explorar el fenómeno de la transformación de la conciencia y aprender más sobre los diversos caminos de transformación que resultaban beneficiosos para uno mismo y para la comunidad. Luego llevamos a cabo un riguroso análisis cuantitativo de aquellos centenares de horas de datos de entrevistas grabadas en vídeo, codificando sistemáticamente línea a línea cada entrevista y destilando de las cerca de 20.000 líneas de datos resultantes un conjunto de cuestiones relevantes para muchos aspectos diferentes de la transformación. ¿Qué era lo que la disparaba? ¿Qué cualidades aportaba el individuo al proceso? ¿Qué prácticas resultaban más útiles para promover el proceso de transformación?
¿Cuáles son las cualidades más relevantes que acompañan al cambio de nuestra visión del mundo? También pusimos en marcha una encuesta online que tenía por objeto tratar de responder a algunas de las cuestiones que seguíamos formulándonos y verificar algunas de nuestras hipótesis. Vieten, Cohen y Schlich 2008. ¿Alientan realmente las prácticas contemplativas el proceso de la transformación? ¿Es útil contar con un maestro o con una comunidad de practicantes de ideas afines? ¿Qué tipo de prácticas resultan más útiles y para qué tipo de persona? Fue precisamente para ello para lo que nos aprestamos a escuchar a un maestro de la escuela de Illinois, a una enfermera de Nueva York, a un hombre de negocios de Los Ángeles y a muchos otros. Respondiendo a decenas de preguntas concretas y abiertas, cerca de 1000 entrevistados nos enseñaron muchas cosas sobre las similitudes y diferencias entre personas y prácticas en el proceso de transformación. Aunque no se trate de una muestra al azar y en consecuencia no sea representativa del público en general, nos ha proporcionado una oportunidad muy valiosa para estudiar la transformación de muchas personas que han atravesado el proceso. Cerca del 80% de los integrantes de la muestra han tenido al menos una experiencia profundamente transformadora y el 90% ha participado regularmente en alguna que otra forma de práctica transformadora. Es por esto por lo que las vidas de estas 900 personas se han convertido en laboratorios naturales para el estudio del proceso de transformación. Nuestra investigación se atuvo a las líneas directrices del perennialismo y del pluralismo. La expresión filosofía perenne fue utilizada por vez primera en el libro de Perenni Philosophiae Libri X, publicado en 1540 por Agostino Steuco, filósofo italiano del siglo XVI. En el siglo XVIII, el matemático y filósofo alemán Gottfried Leibniz utilizó la expresión para designar al conjunto de verdades universales o compartidas que subyace a todas las filosofías y religiones, y Aldous Huxley acabó popularizándolo más tarde en su clásico La filosofía perenne de 1945. De manera parecida, en nuestra investigación del proceso de transformación buscamos elementos comunes entre individuos, culturas, religiones y filosofías, un mapa común del territorio de la transformación que fuese aplicable a personas procedentes de todos los rincones del mundo. En la medida en que hay aspectos que distinguen a cada una de las perspectivas, prácticas, enfoques estudiados, nuestro objetivo consiste en descubrir sus puntos de intersección. En última instancia, nuestra investigación nos brinda un mapa del territorio de la transformación. Y aunque no seamos capaces de atravesar el territorio por nosotros mismos, siempre podemos hablar con exploradores que sí lo han hecho, algunos de los cuales han atravesado caminos comunes y nos han enviado sus diarios para compartir con nosotros los exóticos territorios que han descubierto. Exploramos el misterio de la conciencia con un monje cristiano, con un anciano lakota, con un rabino judío y con un roshi budista zen. Identificamos los elementos comunes de la transformación de las experiencias de un swami yogi del Himalaya, de un psicólogo transpersonal, de un oncólogo maduro y de un ministro metodista. Y descubrimos, sorprendidos, que el camino seguido por el cristiano evangélico, por el hombre de negocios exitoso, por el devoto sufí, por el atleta experto, por el médico entregado, por el soldado poco dispuesto, por la madre judía y por el músico nihilista son sorprendentemente similares. Compartimos algunas de estas cartografías imbrincadas con la esperanza de que, de ese modo, el lector pueda reconocer parte del territorio y empiece a caminar más atentamente por el camino que conduce a su propia transformación.
Lo que más nos ha impactado en todas y cada una de las fases de nuestro programa de investigación y que en consecuencia queremos compartir con el lector es el hecho de que la transformación es un proceso natural y continuo al que todos pueden acceder, algo en lo que cualquiera puede participar de maneras muy diversas todos y cada uno de los días de su vida. Este extracto de nuestro libro, Living Deeply, The Art of Sciences of Transformation in Everyday Life, subraya los recursos que pueden ayudarnos a mantener el equilibrio, al tiempo que nos invita a colaborar activamente con las fuerzas, tanto internas como externas, que conspiran y nos invitan a avanzar hacia la totalidad. Vivir profundamente. La década de investigaciones que hemos llevado a cabo sobre la transformación ha puesto de relieve que las transformaciones más profundas y duraderas son las que modifican la visión que tenemos de nosotros mismos. El cambio más espectacular, el cambio del que se derivan todos los demás, es el cambio de nuestra visión del mundo y nuestra percepción de lo posible. De ese cambio de perspectiva, en suma, suelen derivarse todos los demás. No es de extrañar que, cuando se nos aclara el significado y el objetivo de nuestra vida, caigan por su propio peso, por así decirlo, y a veces muy rápidamente, las cosas que menos tienen que ver con nosotros. Pero el cambio más fundamental, no obstante, es el que tiene lugar en nuestro interior. Un cambio profundo de perspectiva, dicho de otro modo, un cambio de intención y del lugar hacia el que dirigimos nuestra atención. Ver con nuevos ojos. ¿Qué es lo que realmente cambia durante la experiencia transformadora? Antes de explorar más detenidamente el territorio de la transformación de la conciencia, convendría definir lo que entendemos por conciencia. La conciencia es la cualidad de la mente que incluye nuestra propia realidad interna. La mayor parte de los maestros insisten en que la conciencia va más allá de nuestra conciencia y de nuestras percepciones personales y que en última instancia es el fundamento del ser. El erudito Aridas Chaudhuri, 1977, advierte que el concepto de ser de Heidegger se asemeja al concepto de los Upanishads de fundamento último del ser, o Brahman. Según dice, es eso de lo que brotan todos los seres, eso de lo que vienen al nacer y en lo que se adentran al morir. En un sentido ontológico, la conciencia es la fuerza vital que hay detrás, dentro y más allá del mundo fenoménico. Los descubrimientos de nuestras investigaciones afirman que todas tienen conciencia y que lo que exploramos es el modo en que cambia nuestra experiencia de esa conciencia. La experiencia humana de la conciencia es la cualidad de la mente. La conciencia incluye la conciencia de uno mismo, las relaciones que mantenemos con el entorno, con las personas que forman parte de nuestra vida y de nuestra visión del mundo o modelo de la realidad. Dicho en otras palabras, nuestra conciencia determina el modo en el que experimentamos el mundo. Nuestra conciencia o nuestra percepción de la realidad es el fruto de la interacción existente entre nuestras vidas subjetiva y objetiva. La vida subjetiva es la que existe en nuestra experiencia interna, mientras que la vida objetiva es la que tiene lugar fuera de aquí, en el mundo. La convergencia entre nuestra identidad y nuestras percepciones da lugar a nuestra visión del mundo y, en consecuencia, al modo en el que nos relacionamos, interactuamos y atribuimos sentido tanto al mundo interno como al mundo externo. Las puertas de la transformación. ¿Cómo se originan los cambios de conciencia que transforman por completo nuestra vida?
Creo que todo lector identificará retrospectivamente algunos momentos clave de su vida de los cuales pueda, con toda honestidad, decir, a partir de entonces jamás volví a ser el mismo o la misma. Quizás se trató del cambio de perspectiva provocado por una enfermedad grave, por la pérdida de un ser querido o por un momento especialmente emocionante, como tener un hijo o visitar la Gran Pirámide. Pero esos momentos son imprevisibles. Pueden parecer tan aleatorios y específicos de cada situación que uno puede preguntarse, ¿es necesario esperar a que estas situaciones me desborden para cambiar? Quizás el descubrimiento más claro de nuestra investigación sea el conocimiento común de que el sufrimiento y la crisis son los desencadenantes principales de las transformaciones más profundas. Los acontecimientos vitalmente difíciles y dolorosos suelen crear nuevos niveles de apertura y de vulnerabilidad, preparando el escenario para provocar un cambio en nuestra visión del mundo. El contacto con la muerte, la pérdida de un ser querido, una crisis mental o emocional, una lesión o la pérdida de un trabajo son retos que pueden destrozar las defensas que hemos erigido a lo largo de toda nuestra vida, ya sea debido a la dificultad de entender que algo no funciona bien en nuestra vida o al sufrimiento que experimentamos cuando tropezamos con algún desafío doloroso. Los sujetos que participaron en nuestra investigación identificaron al dolor como el principal catalizador del cambio. Pero no todas las puertas que catalizan la transformación tienen que ver con el dolor. Exactamente la mitad de los encuestados de nuestra investigación afirmaron haberse interesado en la transformación después de un acontecimiento que no era doloroso. Y, aunque un 23% señaló que la experiencia transformadora era muy desagradable, el 51% la calificó también como muy placentera. De hecho, las emociones más habitualmente citadas como acompañantes de la experiencia transformadora eran las de estar interesado, alerta, atento e inspirado. Vieten, Cohen y Schlich, 2008. Los momentos de sobrecogimiento, admiración profunda o dicha trascendente pueden proporcionarnos una vislumbre de algo tan apremiante que trasciende tanto lo que habitualmente creemos posible, que puede transmitirnos la profunda intención de comprender más de lo que ha sucedido, independientemente de lo que haya sucedido. Para muchas personas, la experiencia no ética tiene lugar en el contexto de un estado no ordinario de conciencia que, según Charles Tart, son alteraciones tanto en el contenido como en las pautas de la conciencia. 1975. Stan Grof, uno de los investigadores, fundador del campo que participó en nuestro estudio de la psicología y pionero en el estudio de los estados no ordinarios de conciencia, sostiene que la transformación ocurre cuando nos vemos obligados a reconciliar nuestra visión ordinaria del mundo con comprensiones logradas gracias a experiencias no ordinarias o extraordinarias. Existe una relación transformadora entre la experiencia cotidiana y la experiencia de otras dimensiones de las que habitualmente estamos separados. Cuando uno se abre a estas dimensiones habitualmente ocultas, se ve transformado porque, a partir de entonces, no le queda más remedio que tenerlas en cuenta, como cuando el ser humano descubrió que el mundo era redondo cuando, hasta aquel momento, había creído que era plano. Las experiencias que uno puede tener de los estados no ordinarios son igualmente extremas, y uno se da cuenta de que su percepción del mundo y de sí mismo no era tan exacta como creía. Entonces es cuando uno
Una tiene experiencias que no puede ignorar y debe integrar en su visión cotidiana del mundo, lo que modifica tanto nuestra comprensión de la naturaleza de la realidad como la idea de quién hasta entonces creíamos ser. Groff, 2003. Caminos y prácticas. Ahora que ya nos damos cuenta de nuestra tendencia a soslayar la nueva información y tratamos, cuando la advertimos, de acomodarla a nuestras expectativas, como describíamos en la sección precedente al hablar de la ceguera ligada a la desatención, ¿qué cualidades podemos cultivar que nos ayuden a atender y aprovechar al máximo nuestras experiencias transformadoras? ¿Cómo traducir las experiencias extraordinarias o incluso las ordinarias en transformaciones que provoquen cambios significativos y duraderos en nuestra conciencia? Por más profunda que sea la experiencia transformadora, las nuevas comprensiones pueden ser muy frágiles. Para que acaben asentándose, las transformaciones deben verse reforzadas. Si no le prestamos la necesaria atención, nos dijo el reverendo Lauren Artres, uno de los participantes en nuestra investigación, la transformación acaba esfumándose. 2003. Los cambios en nuestra visión del mundo pueden ocurrir en un solo instante, pero el dominio de nuevas modalidades de pensamiento o de conducta suele requerir el cultivo de nuevas formas de ser. La mayoría de los sujetos que respondieron nuestra encuesta subrayaron la importancia de una práctica transformadora regular. El 68% de los participantes autoelegidos de nuestra encuesta informaron estar comprometidos con una práctica informal que, en la mayoría de los casos, se centraba en la meditación y en ejercicios devocionales como la oración. Un 73% afirmaba participar en prácticas informales como la escritura, la lectura, la visualización, el estudio de temas espirituales u orientados hacia la conciencia, los paseos en la naturaleza, la oración personal, la música, el arte y las afirmaciones. Vieten, Cohen y Schlicht, 2008. Hay miles de compromisos diferentes con una práctica transformadora. Además, las prácticas transformadoras pueden asumir formas muy diferentes, que van desde la oración contemplativa hasta la meditación hasta la atención plena, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, la respiración holotrópica, caminar por un laberinto, cultivar un huerto y muchas más. En medio de toda esta diversidad, resulta fácil preguntarse, ¿qué es exactamente lo que convierte a algo en una práctica transformadora? Aunque no queremos minimizar la importancia de esta rica diversidad de formas, nuestra investigación sugiere la presencia en las prácticas transformadoras de 4 elementos fundamentales que aparecen repetidamente en las distintas tradiciones y que son la intención, la atención, la repetición y una abundante dosis de guía. También hemos visto que, por sí sola, la práctica no es suficiente y que, si se convierte en un fin más que en un medio, puede acabar convirtiéndose en un obstáculo para el proceso de la transformación. ¿Por qué es necesario practicar? Ya hemos mencionado algunas de las formas en que la práctica transformadora provoca cambios vitales profundos y duraderos, pero la cuestión principal sigue siendo ¿qué es lo que hace la práctica? ¿Cómo funciona exactamente? ¿Cómo puede el hecho de sentarnos en silencio durante un breve periodo cada día tener efectos tan profundos y duraderos en nuestra vida? ¿Por qué el hecho de mover nuestro cuerpo a diario de un modo concreto podría afectar tanto a nuestra salud mental y emocional? ¿Cómo pueden, de hecho, prácticas contemplativas como la meditación, la oración, el paseo en la naturaleza,
hacernos avanzar realmente por el camino de la transformación. Nuestra investigación sugiere la existencia de 5 posibles formas en las que esto sucede. En primer lugar, puede ayudarnos a comprender nuestra situación y la verdadera naturaleza de las cosas. En segundo lugar, puede ayudar a que el ego recupere su papel apropiado. Una herramienta útil para navegar adecuadamente entre los escollos del mundo material, pero solo uno de los muchos aspectos de nuestro mundo interior. La práctica también puede propiciar la emergencia de otros aspectos de nuestro ser, como la creatividad, la intuición, la sorpresa, la emoción, la fisicalidad, etc., que ocupan entonces el lugar que le corresponde como fuentes de inspiración, información y motivación. En la medida en que construimos una identidad más completa, podemos trascender nuestra sensación de identidad limitada, autocentrada y egoica. Entonces es cuando dejamos de estar a su servicio y aprendemos a cabalgar el yo. En tercer lugar, cuanto más conectamos con nuestro yo verdadero, empezamos a despojarnos de lo que no está en sintonía con él. Muchas prácticas transformadoras incluyen elementos de purificación que pueden ayudarnos a desembarazarnos de las creencias y hábitos obsoletos que ya no nos sirven. En cuarto lugar, en la medida en que estos problemas desaparecen, aumenta nuestra capacidad de desidentificarnos del pasado y de centrarnos en el presente, único lugar, de hecho, en el que pueden tener lugar la aceptación y el poder. Vivir en el presente es la única forma de descubrir la belleza en todos nuestros pensamientos y acciones. Y por último, nuestra investigación también sugiere que la transformación requiere el adecuado equilibrio entre coraje, determinación, disciplina y decisión, por una parte, y abandono, aceptación y entrega al misterio de la transformación, por la otra. Soltar el control y aprender a abrazar lo desconocido son tan importantes para la transformación como lo es mantener una intención y motivación claras para vivir profundamente cada momento, porque el viaje de la transformación puede conducirnos a lugares en los que jamás hubiéramos soñado, siguiendo caminos que jamás hubiésemos adivinado. Hitos de la transformación de la conciencia. Encarnar la transformación es un proceso de exploración continua. Puede ser un simple acto de compasión o un momento en el que nos detuvimos y nos sentimos agradecidos. Recordarnos ser conscientes nos enseña a vivir la transformación en cada pensamiento y en cada acción. En la medida en que nuestra vida y nuestra práctica se funden en una totalidad inconsútil, podemos experimentar cambios esenciales en nuestra identidad personal que se traducen en cambios duraderos en nuestra visión del mundo. Nuestra investigación sugiere que, con el paso del tiempo, este cambio en la visión del mundo nos permite advertir destellos de lo sagrado reflejados incluso en la más mundana y triste de las experiencias de la vida cotidiana. Nuestro modelo emergente de la transformación reconoce la naturaleza dinámica y no lineal del proceso de transformación, una idea tan revolucionaria como antigua. Para vivir profundamente no es preciso que nos retiremos a la cima de una montaña o que nos embarquemos en un viaje heroico. La convergencia entre la vida y la práctica tiene mucho que ver, por el contrario, con el retorno del héroe, en el sentido de que integra en su hogar, en su vida, en su familia y en su comunidad los frutos de su viaje de autodescubrimiento.
El objetivo de nuestro trabajo consiste en entretejer los rigores de la visión científica con la sabiduría profunda de las tradiciones para crear un mapa multicultural y sin denominación oficial religiosa que nos ayude a guiarnos a través de las transformaciones, grandes o pequeñas, que afectan a nuestra vida, nuestras relaciones y nuestra comunidad. Tratamos de poner de relieve las similitudes existentes entre las diversas prácticas, descifrar caminos de transformación que podamos utilizar independientemente de que seamos religiosos o espirituales, estemos implicados en el mundo empresarial o en el ejército, en el APA local, o usemos la meditación o el campo de golf para tranquilizarnos. Por último, son nuestros descubrimientos los que nos alientan a convertirnos en los científicos de nuestra propia experiencia y los cartógrafos de nuestro viaje de transformación. De nosotros depende, demos la bienvenida a la aventura. La espiritualidad a debate, el estudio científico de lo trascendente. Goleman, Dossey, Asterberg, Russell, Tart, Newberg, Scribner y otros.